En este video vamos a ver cómo la derivada de una función nos puede ayudar a determinar en qué puntos la función tiene extremos, sean máximos o mínimos. Para ello, primero vamos a recorrer algunos teoremas y ver después esta relación entre la derivada, el crecimiento y determinar si tiene máximos o mínimos. Al finalizar el tema de función continua, estuvimos analizando a partir de la fórmula alguna información que nos podía brindar respecto de su gráfica. Vimos el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, los ceros, las asíntotas, verticales, oblicuas y los límites cuando x tendía a infinito, que es lo que se llama el comportamiento final de la función. Y a partir de eso dijimos que un gráfico posible es este que está acá con línea punteada. Ahora, también podría haber sido que, si bien esta es asíntota, la función hiciera una cosa así, o acá lo mismo, ¿sí? Que viniera así, hiciera así, acá tenía que ir hasta la raíz y después volviera para acá. Entonces, la diferencia que hay entre uno u otro gráfico, uno observa que es si hay extremos de la función, cuántos hay, dónde están, y eso va a precisar un poco más cuál es la posición de la gráfica de la función en los ejes cartesianos. Entonces vamos a definir bien qué es esto de los extremos de una función, y a ver de qué manera la derivada nos puede ayudar a determinar si existen y cuáles son. Los extremos relativos o locales de una función f, cuyo dominio es el conjunto A en los reales, hay de dos tipos. El que se llama máximo relativo local, que es un punto del dominio de la función, un valor en el dominio de la función, que cumple que para todo x en un intervalo que lo contenga, las imágenes de la función son siempre menores o iguales que la imagen en este valor que llamamos máximo relativo. Análogamente, se define el mínimo relativo local de una función como aquel valor del dominio de la función para el cual hay un intervalo que lo contiene y en ese intervalo resulta que las imágenes de la función siempre son mayores o iguales que la imagen en este valor que llamamos el mínimo relativo local. Es decir, por ejemplo, podemos tener una función que haga una cosa así, si tenemos el eje x por acá, este sería un máximo relativo local porque hay valores donde las imágenes de la función superan a este, pero hay un intervalo que lo contiene donde sí ese valor es el que tiene la imagen más grande de la función. Y este acá sería el mínimo local, ¿sí? Los extremos absolutos de la función también hay de dos tipos, y la diferencia es que para ser extremo absoluto, la imagen de la función en el punto que vamos a llamar máximo absoluto es mayor o igual que cualquier otra imagen que pueda tomar la función en su dominio de definición. Análogamente, vamos a decir que un valor del dominio es mínimo absoluto si la imagen en ese valor es menor o igual que cualquier otra imagen que pueda tomar la función en el dominio de definición. Casos de máximos absolutos o mínimos absolutos se dan en las funciones de segundo grado, ¿sí? Que tienen una forma así, y entonces el vértice es un máximo absoluto, o si es así, también el vértice es un mínimo absoluto,
¿sí? Porque es el menor valor de las imágenes para cualquier valor del dominio. La pregunta es, ¿cómo podemos de alguna manera determinar, utilizando la derivada, en qué valores puede llegar a haber ya sea un extremo relativo local o un extremo absoluto de la función? Si uno observa a simple vista, lo que ve es que en el caso de la presencia de un extremo, si se traza la recta tangente en ese valor, resulta ser una recta tangente horizontal, o sea que su pendiente vale 0. Con lo cual pensaríamos que si la pendiente de la recta tangente es 0, estamos en la presencia de un extremo. La pendiente de la recta tangente, recuerden que la calculábamos con la derivada en el punto. Bueno, vamos a ver un teorema que nos cuenta sobre esto y también algunos casos donde nos vamos a dar cuenta que podemos tener extremos en lugares donde no hay recta tangente o podemos tener lugares donde la derivada vale 0 y no son extremos. Y vamos a tener que avanzar un poco más para poder determinar la existencia de extremos. El teorema que nos cuenta un poco sobre esto de los extremos, la relación entre los extremos y la derivada, se conoce como el teorema de Fermat, no el famoso, este es otro, que dice que si yo tengo una función definida en un intervalo abierto, AB, lo otro que sé es que hay un punto de ese intervalo abierto que es extremo de la función. Recuerden que la palabra extremo incluye el caso ya sea que sea máximo o mínimo. Y sabemos que la función es derivable en este valor C, que es el extremo que estamos suponiendo que tiene la función en ese intervalo. Bueno, Fermat lo que demostró es que bajo estas condiciones lo que va a suceder es que la derivada vale 0, que era lo que estábamos observando. Si hay un extremo, hay recta tangente, entonces la pendiente es 0. El punto es que hay que tener cuidado con este teorema porque en realidad vale la implicación de que estas condiciones dicen que la derivada vale 0, pero no es cierta al revés. No es cierto que si la derivada vale 0, vamos a estar en la presencia de un extremo. Por ejemplo, si consideramos la función x menos 2 al cubo, cuando calculamos su función derivada, nos queda 3 por x menos 2 al cuadrado, y lo que vemos es que si calculamos la derivada en 2, da 0. Ahora, por otro lado, el gráfico de x menos 2 al cubo es el de x cubo desplazado 2 unidades a la derecha, y si lo realizamos, observamos que no hay ningún extremo en x igual 2. ¿Sí? Esto muestra que saber que la derivada vale 0 no alcanza para asegurar la existencia de un extremo de la función. Y por otro lado, si consideramos la función x por la raíz cúbica de x menos 2 y calculamos su función derivada, nos va a quedar la raíz cúbica es un producto, así que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que es 1 sobre 3 raíz de x menos 2 al cuadrado. Y lo que vemos es que en el caso de f, el dominio eran todos los números reales, mientras que en el caso de f', el dominio son todos los números reales menos el 2. O sea, x igual 2 es un punto que está en el dominio de la función, pero no está en el dominio de la derivada. ¿Qué significa esto? Que en 2 la función no es derivable y de hecho da infinito el límite del cociente incremental.
si realizamos el gráfico de esta función recorriendo un software, lo que observamos es que en 2 hay un extremo, ¿sí? O sea, la derivada no es la única que me va a marcar, que la derivada valga 0 no va a ser solo eso lo que me va a marcar la existencia de un extremo, también puede haber extremos en lugares donde hay función pero no hay derivada. Entonces, ¿de qué me sirve Fermat? Bueno, Fermat sí me sirve si uno hace lo que se llama el contrarrecíproco, ¿sí? Si considero que esta es la proposición P y esta es la proposición Q, el contrarrecíproco es que no Q implica no P. O sea, no Q, ¿qué sería? Que la derivada no vale 0. Entonces, no P. No P sería negar alguna de estas, como estoy suponiendo que hay derivada, porque estoy afirmando que no da 0. Entonces, y la función sigue estando definida en el intervalo, entonces lo que niego es que en C, lo que resulta es que en C no hay extremo. Con lo cual en sí, Fermat lo que hace es limpiarme un poco los candidatos a extremos. Me dice, mira, si la derivada no te da 0, no hay extremo en ese punto. Ahora, si la derivada da 0 y no sabemos qué puede pasar, puede que haya o puede que no. Pero quédate tranquilo que si la derivada no da 0, no hay extremo. Ahora, puede ser que de 0 no haya extremo sí, o que no haya derivada y entonces tampoco sabemos qué puede pasar. Esto nos lleva a la definición de punto crítico, ¿sí? Los puntos críticos de una función en sí van a ser los candidatos a extremos, donde puede llegar a haber un extremo de la función. Entonces, un punto crítico es un valor del dominio de la función, ¿sí? Que cumple alguna de las 3 condiciones siguientes. O que la derivada vale 0, o que no hay derivada, o que x0 es un punto frontera de A, que es el dominio de la función, ¿sí? Por ejemplo, si uno considera la función raíz de x, ¿sí? El dominio de la función son los reales mayores o iguales que 0, y conocemos más o menos el gráfico de esta función, que es así, y lo que pasa en este borde del dominio, en este punto frontera, es que hay un mínimo de la función, ¿sí? Entonces, por eso hay que incluir como candidatos a posibles extremos si el dominio tiene puntos fronteras, o sea, es algún tipo de intervalo cerrado o semicerrado, hay que incluir esos puntos como posibles extremos de la función. Ahora, bárbaro. ¿Y cómo decido entonces que una función tiene un máximo o tiene un mínimo? Bueno, lo que se observa también cuando uno dibuja, grafica funciones con extremos, es que cuando se presenta un máximo en algún valor, para valores menores que él en un entorno, la función es creciente, y para valores mayores la función es decreciente. Y en el mínimo se comporta exactamente al revés, ¿sí? Para valores menores la función es decreciente y para valores mayores la función es creciente. Entonces, si de alguna manera podemos decidir cuáles son los llamados intervalos de crecimiento de una función, o sea, en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente, si miento, estoy escribiendo cualquier cosa, si miento, entonces ahí sí van a quedar bien definidos los extremos. Para poder llegar al resultado que nos va a contar los intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función, nos va a dar una herramienta para permitir determinarlos, primero tenemos que enunciar algunos teoremas que son el camino para demostrar ese resultado.
El primer teorema es el llamado teorema de Rolle, que dice que si una función es continua en un intervalo cerrado AB, derivable en el abierto correspondiente, y además se cumple que la imagen en los extremos del intervalo es igual, es decir, f de A es igual a f de B, entonces Rolle lo que demostró es que hay un punto en el intervalo abierto donde la derivada vale 0. Vamos a interpretar este resultado. Tenemos entonces un intervalo AB, supongamos que A es este y B es este, y nos dice que la función es continua en el intervalo cerrado, esto es que la vamos a poder dibujar sin levantar el lápiz del papel, y que es derivable en ese intervalo, o sea que esta curva va a ser suave, no va a presentar ningún cambio brusco de pendiente. Y además nos dice que f de A es igual a f de B, supongamos que f de A es esta, y f de B, según este resultado, tiene que coincidir con f de A, o sea que es el mismo valor. Si queremos unir estos dos puntos por esta curva continua y derivable en el intervalo, la forma más sencilla de hacerlo es con la constante, ¿sí? Y ahí vemos que cualquier punto del intervalo tiene derivada igual a 0, que es lo que plantea el resultado. Y si no, cualquier otro tipo de gráfico que queramos hacer, ya sea que lo empecemos creciendo o decreciendo, por ejemplo, si empiezo así, como sin levantar el lápiz del papel tengo que conectar con este otro punto, sí o sí va a haber algún lugar del intervalo donde la derivada valga 0, donde tenga recta tangente horizontal, ¿sí? O sea, que lo empiece así o que haga así. Por lo menos un punto hay, puede haber más de un punto, como en este otro caso, pero por lo menos hay uno. Y recordemos que la derivada valga 0, lo que nos marca es que C es un punto crítico, o sea, un candidato a extremo de la función, si la función no es la constante. Este tipo de resultados nos va a permitir demostrar lo que queremos, pero además sirve cuando tenemos funciones en contexto, como puede ser en economía. Supongamos que f sea una función de beneficio, x es la cantidad de productos que tengo que ubicar en el mercado. Si yo sé que el beneficio en dos valores para dos cantidades distintas de producto es el mismo, lo que esto nos está asegurando, si esa función de beneficio es continua y derivable, es que hay un punto entre esas dos cantidades de producto donde la derivada se anula y podemos tener algún tipo de extremo que en el beneficio uno espera que sea un máximo. El otro teorema que nos va a contar, que vamos a necesitar para demostrar lo que queremos, es el que se conoce como el teorema del valor medio o de Lagrange, y dice que si uno tiene una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el abierto correspondiente, entonces hay un valor C en el intervalo abierto que verifica que la derivada en ese valor C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Vamos a interpretar esta igualdad. El teorema del valor medio de Lagrange entonces nos dice, tenemos una función definida en un intervalo AB, donde es continua en ese intervalo y derivable. Supongamos que la imagen de A está por acá y la imagen de B por aquí. ¿Sí?
Entonces, en el intervalo tenemos que conectar este punto y este punto por una función continua y derivable, o sea, sin levantar el lápiz del papel, y por una curva suave. Cuando uno dibuja eso, no voy a hacer un dibujo demasiado complicado, después les muestro con uno un poco más complicado. Supongamos que hacemos algo así, ¿sí? Ahí tenemos una curva continua y derivable en el intervalo. Entonces, ¿quién es f' de c y quién es f de b menos f de a sobre b menos a? En realidad, esta cuenta de acá es hacer la diferencia de i en el intervalo, el que llamamos delta i, sobre delta x. O sea, nos está contando la pendiente de la recta secante en ese intervalo, o sea, la recta que une a los puntos AF de A, BF de B. Sería la recta que une AF de A con BF de B. Esa recta. Ahora, ¿quién es F' de C? F' nos cuenta la pendiente de la recta tangente a la función en C. Si nos dicen que este valor es igual a este, en realidad lo que nos están diciendo es que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. Y recordemos que cuando esto sucedía, que las pendientes son iguales, lo que nos está indicando es que la recta tangente en C resulta paralela a la recta secante en el intervalo. Es decir, que el teorema lo que nos está diciendo es que hay un valor C en el intervalo abierto a B, donde la recta tangente en ese valor C es paralela a la secante. Si observamos en este esquema bosquejo que hicimos, efectivamente, si por ejemplo trazamos la recta tangente en este punto, vemos que resulta paralela a la recta secante en ese punto, o sea que este sería uno de los valores C que indica el teorema. Hay por lo menos uno, dice el teorema, existe C, no es único, también si trazamos en este punto de acá, en este valor C, la recta tangente, pueden observar, me salió un poco torcida, que también resulta paralela a la secante. Puede haber más de uno, pero por lo menos uno hay. Y exactamente ese valor, donde se produce el paralelismo entre la tangente y la secante, es el valor donde la distancia entre la recta secante y la gráfica de la función es máxima, ¿sí? Es un máximo local, obviamente, de esa función. Aprovechando que estamos enunciando estos teoremas, vamos a enunciar un tercer teorema, que es el teorema del valor medio generalizado o de Cauchy, que dice que si tenemos dos funciones, f y g, continuas en un intervalo cerrado a b, derivables en el abierto correspondiente, entonces existe un punto C en el intervalo abierto que verifica la igualdad que observamos acá, ¿sí? Que la derivada en C por g de b menos g de a es igual a la derivada de g en C por f de b menos f de a. Si además sucede que tanto g' de C como es distinto de 0 y g de b es distinto de g de a, podemos a este factor dividirlo en el otro miembro y a este factor dividirlo en el primer miembro, y la expresión que nos queda es que entonces la razón de la derivada de f en C con la de g en C
es igual a f de b menos f de a sobre g de b menos g de a. Como una observación primera de este teorema es que si uno considera que la función g es la función identidad, entonces g de b es b, g de a es a, y la derivada de g es 1 para cualquier valor x, y entonces si escribimos la igualdad que se obtiene, lo que nos queda es el teorema anterior, el teorema del valor medio o de Lagrange, porque nos queda f de b menos f de a sobre, y g de b es b, y g de a es a. Por eso se llama teorema del valor medio generalizado, porque incluye al anterior. El anterior tiene una visualización respecto de la geometría, de esto de las pendientes de las rectas tangentes, este no. Este teorema lo vamos a retomar más adelante cuando veamos la regla del L'Hopital. Ahora sí, vamos al resultado que estábamos buscando, que es algo que nos permita decidir para qué intervalos la función es creciente y para qué intervalos la función es decreciente. El teorema lo que dice es que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, esto es porque en la demostración se usa el teorema del valor medio de Lagrange, entonces necesitamos tener sus hipótesis, y sabemos que la derivada de la función es positiva para todo valor x en el intervalo abierto, entonces lo que va a suceder es que la función es creciente en ese intervalo abierto. Y si lo que sabemos es que la derivada de la función es negativa para todo x en el intervalo abierto, entonces lo que sucede es que la función es decreciente en ese intervalo abierto. Vamos a hacer la demostración. ¿Sí? Del primer punto, por ejemplo, probar que la función es creciente en el intervalo abierto AB, es que si yo tengo dos valores de ese intervalo, que sabemos que uno es menor que el otro, por ejemplo que x1 es menor que x2, entonces lo que tenemos que probar, llegar a probar, es que la imagen en x1 resulta ser menor que la imagen en x2. Entonces comencemos la demostración tomando estos dos valores, x1 y x2, en el intervalo abierto, AB, que x1 sea menor que x2, y queremos ver qué pasa con f de x1 y f de x2. Esbocemos la situación en la que estamos. Tenemos el intervalo AB, tenemos a x1 y x2. Dentro de este intervalo tenemos que la función f es continua en todo el cerrado, con lo cual va a ser continua en x1, en el intervalo x1, x2, y es derivable en el abierto, con lo cual también va a ser derivable en x1, x2. Con lo cual la función es continua y derivable cuando la restringimos al intervalo x1, x2. Entonces, cumple las hipótesis del teorema del valor medio o de Lagrange, y por lo tanto hay un punto C entre x1 y x2, C va a estar por acá, existe C en el intervalo abierto de x1 a x2, que verifica que la derivada en C es igual a f de x2 menos f de x1, porque lo estamos restringiendo a este intervalo,
sobre x2 menos x1. De esta igualdad lo que podemos obtener es que entonces f' de c por x2 menos x1 es igual a f de x2 menos f de x1. Tenemos, en el primer caso, que la derivada es positiva en todo el intervalo AB, con lo cual va a ser positiva entre x1 y x2, o sea que este factor es positivo. Y por otro lado, como x1 es menor que x2, x2 menos x1 también es positivo. El producto de positivo por positivo nos da positivo, y entonces lo que tenemos de acá es que f de x2 menos f de x1 es positivo, y entonces f de x2 es mayor que f de x1, o lo que es lo mismo, f de x1 es menor que f de x2, que era lo que teníamos que probar para probar que la función sea creciente en el intervalo. Resulta ser creciente en el intervalo. Como lo hicimos para cualquier par de valores del intervalo AB, es creciente en el intervalo AB. Análogamente, se puede probar el segundo punto, que es que si la derivada es negativa, la función resulta ser decreciente en el intervalo. La forma de hacerlo es la misma. La única diferencia se va a plantear en el signo de este factor, que en ese caso, este factor, según la hipótesis, es negativo, y entonces el producto de los dos factores nos va a quedar negativo, y por lo tanto la diferencia de las imágenes de f de x2 menos f de x1 es negativa, y esto nos señala que entonces la imagen mayor es f de x1, resulta ser mayor que f de x2, y esto es lo que hay que probar para decir que la función es decreciente en el intervalo. Con este resultado, sabiendo que si la derivada es positiva en un intervalo, la función es creciente, y si la derivada es negativa en el intervalo, la función es decreciente, vamos a enunciar el que se conoce como el criterio de la primer derivada para determinar extremos. El criterio nos dice que si tenemos un punto crítico de la función, recuerden que el punto crítico era aquel que era frontera del dominio, o que la derivada valía 0, o que no había derivada, y este punto pertenece a un intervalo AB, donde la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto. Entonces, si tenemos que la derivada de la función es positiva para los x que están entre a y c, notemos, vamos a hacer acá al costado un dibujito, tenemos el intervalo AB, tenemos a c en este intervalo, que es un punto crítico de la función, y lo que nos dice es si la derivada es positiva para los menores que c, los valores que están en el intervalo pero son menores que c. Ahora, que la derivada sea positiva quería decir que la función sea creciente en ese sector, o sea, lo que nos está marcando es que la función está creciendo en ese sector, y si se cumple también que la derivada es negativa para los x mayores que c, ¿sí? Esto era que era decreciente,
o sea que para los mayores que C la función decrece, es obvio que este punto C resulta ser un máximo relativo de la función. La conclusión que sacamos entonces es que I igual f de x alcanza un máximo local o relativo en C. Análogamente, si lo que sucede ahora es que la derivada de la función es negativa para x entre A y C, recordemos de nuevo que la derivada sea negativa significa decrecimiento. Y si volvemos a hacer nuestro bosquejito, tenemos A, tenemos a B, tenemos este punto C, que lo tenemos como punto crítico, y ahora nos dice que si x está entre A y C, en este sector de acá, la derivada es negativa, o sea, la función decrece, y si x es mayor que C, la derivada es positiva, o sea, la función crece, y es obvio que entonces en C estamos teniendo un mínimo local de la función.